Vean estas dos máquinas que tengo aquí, cuerpos totalmente iguales, pero con diferencia de material de 1 al 10. ¿Ok? Ya saben a lo que me refiero. Ahora vamos a hacer la comparación de estas dos máquinas. Pues, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Me han preguntado, por eso lo voy a hacer. Ahora les voy a decir en este momento que le den like, que se suscriban y que comencemos. Vamos a comenzar por las características. Y en este caso vamos a empezar por el peso. La Lense Pro pesa 340 gramos. Es un peso pues que está casi llegando a los 350, que superior a los 350 ya es muy pesada, y 340 llega casi al límite. La Kemei pesa 280 gramos, me parece que es un peso justo y bien justo, que esto es lo que va a hacer la diferencia en esta competencia. Materiales de construcción, obviamente tiene que ver el peso aquí, pues esto es completamente de metal, por eso es que pesa así tanto. Okay. Lo único que no tiene de metal es el interruptor de encender. Y la Kemei completamente de plástico, y al contrario de la Lense Pro, lo único que tiene de metal es el interruptor de encender. RPM, revoluciones por minuto, 6800. Está acá 7000. Pero ¿cuál es más potente? Esta es un motor sin escobilla. La verdad que esta máquina no para, tiene demasiada fuerza, quita el cabello con facilidad. No es que la Kemei no corte, corta bien, pero la de acá arrasa con más facilidad. Y a eso también pues se incluye lo que es el ruido. ¿Okay? Siendo un motor más potente, el ruido se alborota un poco más. Aquí es bastante silencioso. Base de carga, la Kemei tiene base de carga. Punto bajísimo para la Lense Pro. No traer base de carga, eso le cuesta en toda competencia que vaya. La palanca, ya saben aquí pues que tuvimos que hacer unos arreglos en la Kemei. Tuvimos que ponerle la palanquita de la Medishow M10, que va pues muy bien, va a la perfección casi, ok, va bien, va muy bien. Y la palanca de la Lense Pro, pues esta sí va rozando a la perfección, porque es una de las mejores que he probado, que se siente también pues muy bien. Ya vamos a entrar más en detalle a verla aquí, para poder ver mejor aquí con el teléfono. Cuchillas, ok, ahora las cuchillas las vamos a ver en otro teléfono, pero antes de eso vamos a ver los accesorios, que para quien quiera saber más detalle, pues ahí les voy a dejar el revisado de cada una. Pero les digo que esta trae de bueno los peines que son totalmente premium, son los mejores peines que yo he usado hasta ahora. Y con una limitación, que es el peine medio de la Wahl, pero nadie supera ese peine medio de la Wahl. Y acá pues trae peines, sí, trae muchos peines, trae inclusive creo 8 o 10, no recuerdo bien, pero pues lo que resalta acá es su base de carga como accesorio extra. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle aquí rápidamente, y lo primero que vamos a ver es la palanca. Obviamente la Kemei ya está arreglada. Ok, pero escuchen esto. Ok, funciona de maravilla. Ok, ahora el sonido de la Lense Pro. Se siente bien. Se siente ruidosa, pero se siente con fuerza. Constante, un sonido constante. Esto se llama precisión. Ahora la Kemei, que no está mal, es muy silenciosa, y la potencia como quiera está. Diferencia principal en lo que sería pues como punto bajo de la Kemei, pues materiales de construcción, y aquí al contrario tenemos lo mejor. Como les decía antes, vean, toda de metal con el interruptor de plástico, y toda de plástico con el interruptor de metal. Pues esto no lo sé. Cuerpo pues casi iguales, ya que aquí esto no tiene esta parte de aquí, simplemente que se saca, y esto pues sería una mejor opción. Las cuchillas, ok. Las cuchillas Kemei, vamos a verla. Vamos a ver si se logra, ver aquí. Ok. A pesar que ya les he hecho ver. Ok, vayan a ver los revisados de cada de estas máquinas. Ok, vayan a ver la cuchilla taper y la interna de cerámica. Muy buena. Okay, muy buenas cuchillas. Las de acá tienen una cuchilla de grafito 5.0, y aquí está el código. Y la interna, vean que tiene esos dientes larguísimos. Ok. ¿Qué más? Ahora les voy a decir algo. En cuanto a agarre, le doy como punto a la Kemei. ¿Y esto por qué? Si son cuerpos iguales. Al tener el cuerpo menos pesado, la hace sentir más ergonómica al momento del trabajo. Ok, no es que esta sea mala, pero al tener ese peso que ya casi está al límite, te hace sentir un poco incómodo. Ok, son completamente iguales de ergonomía, pero créanme que al momento de trabajar, la Kemei es mucho mejor. Ahora les digo, con la Lense Pro yo estoy seguro que es una máquina que va a durar mucho con el tiempo. Al contrario de la Kemei, es una máquina que la tengo que aprovechar pues hasta que dure. No es por echarle la mala a la Kemei, pero simplemente es que no me das esos materiales pues
ni siquiera de otras máquinas que estarían rondando por el precio casi igual. Por ejemplo, una Medishow son materiales muy superiores respecto a lo que es la Kemei. Y acá al contrario, pues una máquina completamente de metal me está dando pues bastante. Y aparte de eso, la forma de construcción que tiene esta por dentro, créanme que esta es un punto de 10 a la Kemei y le damos un 2 de punto respecto a cómo es construida. ¿Y qué resalta la Kemei? Pues la base de carga. Este es un punto bien grande, pero bien grande a lo que es lo que sería la comparación, ¿no? Este es un punto bien grande para la Kemei, ¿ok? Y esta pues no tiene base de carga. Se carga en la base de carga de la WMARP y esto me lleva a pensar que también se carga en cualquier base Wall. Ahora, para llegar a una conclusión de estas dos máquinas, ¿cuál elegiría yo? Ahora, sinceramente elegiría la Lance Pro, pero simplemente por el hecho de los materiales de construcción siento que tengo algo más premium. Obviamente el precio no es el mismo, que esta cuesta el doble de lo que cuesta una Kemei. La Kemei está costando hasta 25, 30. Depende de qué oferta encuentren, depende de qué vendedor encuentren, 25 a 30 euros, y esta está costando de 60 a 70 euros. Créanme que acá pues tienen algo muy bueno. Ok, esta máquina es muy buena. Simplemente pues que extraño que a la forma al momento de trabajar es mejor me encuentro con la Kemei, que no es mala. Quien pues tienes un presupuesto más bajo, ándate directamente por la Kemei, y si quieres algo más premium, ándate por la Lance Pro. Pero estos son gustos personales, que para la Lance Pro te puedo recomendar hasta otra, ¿ok? Simplemente que la competencia era esta, ¿no? Por el precio de la Lance Pro hay otras cosas mejores, eso sí lo puedo decir. Si hablamos de precio, vayan por la Kemei. Si hablamos de que quieres algo muy bueno y quizás para hacer combo con el trimmer y con la afeitadora, que es un combo muy bonito, muy bueno, yo creo que estas máquinas las puedes pintar al color que tú quieras, al ser pues completamente de metal. Decisión de cada quien, yo simplemente estoy trayendo los detalles de cada una. Esto era todo, así que pues ya saben, nada más. Quizás no te vas a comprar ninguna de las dos, pero te entretiene saber estas comparaciones, ver estas comparaciones, pues simplemente ya sabes. Dale like, déjame un buen comentario, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.